Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí con ustedes de nuevo. Les recordamos que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, lunes, martes, viernes, sábado. También luego nuestro contenido pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde lo podrán encontrar si no le dio tiempo a verlo en esos canales de televisión. Aquellas personas que están suscritas a nuestro canal, le agradecemos su fidelidad y el habernos ayudado a crecer hasta donde estamos. Y le pedimos a aquellas personas que aún no se han suscrito con nuestro contenido, que se suscriban, y a las personas que les reenvían nuestro contenido y que lo disfrutan, que se suscriban también. Así nos ayudan a crecer y a traerles más contenido aún. Señores, estamos en la tercera parte de la solución dominicana al problema haitiano. Estamos aquí gozando de la compañía de nuevo de Pelegrín Castillo, una persona que es quien mejor documentada tiene esa situación desde sus inicios, y le vamos a ceder la palabra para que continúe enriqueciéndonos a nosotros y dándonos la realidad del surgimiento de esta propuesta, las maniobras que han mantenido viva esta propuesta de los años 1940 hasta la fecha. Bienvenido y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Remberto. De nuevo muy contento de encontrarme aquí ya en esta tercera entrega de una historia que hay que contarla con la mayor información, los mayores detalles, porque el pueblo dominicano tiene que conocerla. Yo tengo años hablando de estos temas, pero siempre disperso. Ahora estamos haciendo una especie de relación histórica con el abordaje de los principales eventos que nos han colocado en una especie de trampa mortal como país. Nos quedamos en la entrega anterior analizando la crisis que se generó cuando el presidente Clinton se empeñó en reponer a Aristides. Se me olvidaba mencionar en la entrega anterior que además de ese vínculo que Clinton tenía con los afroamericanos, acuérdate que él se definió como el primer presidente negro de Estados Unidos, en el sentido de que él era el hombre que más conocía de la cultura afroamericana, siendo gobernador de Nebraska, de Arkansas. Los Clinton también tenían un vínculo emocional con Haití, que mucha gente no conoce. El que lee la biografía se entera y se sorprende de que la luna de miel de los Clinton, cuando se casaron recién graduados, fue en Haití, y que ellos tuvieron la oportunidad de tener una vivencia muy intensa con el vudú haitiano. Eso lo relata él mismo en su biografía. Y hablaban de la gran admiración que él sentía por el pueblo haitiano, por su cultura, por su religiosidad. Una cosa que llama la atención en un presidente norteamericano. ¿Qué pasa? Esa crisis que trae el empeño de la administración americana de reponer en el poder a Aristides se zanja con la salida de la Junta Militar que encabezaba Raúl Cedrás con otros integrantes de las Fuerzas Armadas y que estaba siendo respaldada por algunos grupos paramilitares, entre ellos el famoso FRAC, que encabezaba Jodel Jean-Blanc, que después jugará un papel importante en el segundo derrocamiento de Aristides. Ahí se ve cómo todo se llevó al límite, porque el presidente Carter, el secretario de Estado Colin Powell,
no era Colin Powell, era el secretario de Defensa norteamericano que fue, y había otro funcionario de alto nivel que fueron allá a convencer a los militares haitianos de que no había otra manera que de evitar un baño de sangre que entregando el poder. Baño de sangre que ellos mismos propiciaron porque ellos fueron los que No, derrocaron a Aristide. los Estados Unidos derrocan a Aristide. Los Estados Unidos se empeñan en reponerlo. Luego ahí amenazan con el baño de sangre y al final logran, mediante unos acuerdos, primero unos acuerdos que se habían firmado en la isla de los gobernadores en el estado de Nueva York, creo. Ahí se firmó un acuerdo de cómo sería la transición y había representantes de la Junta Militar y todo eso, pero a la hora de ejecutarlo había mucha resistencia, porque todo el mundo opositor a Aristide temía que este viniera con el apoyo norteamericano en un plan de venganza. Entonces había que tranquilizar a las fuerzas que estaban en el poder de que Aristide volvería, pero no iba a haber retaliaciones ni venganzas. De hecho, a la Junta Militar se le facilitó su salida al exterior. Cedrato creo que todavía vive en Panamá con una serie de garantías. ¿Qué pasa? Eso se va dando prácticamente coincidiendo con las elecciones dominicanas. Y ahí se produce una crisis en República Dominicana. ¿Qué año? 1994. Yeah. Acuérdate que la crisis empieza a finales del 91 con el derrocamiento y luego transcurre 92, 93 y ya esa etapa de las elecciones en República Dominicana y el cambio de mando en Haití con la ocupación norteamericana encabezando fuerzas autorizadas por Naciones Unidas para reponer a Aristide. ¿Qué pasa? Aquí estuvimos al punto de una crisis muy seria porque estaban chocando dos grandes coaliciones, dos grandes líderes, el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez, y como una tercera fuerza estaba el PLD. Nosotros para esa época habíamos establecido una relación de alianza con el PLD en el 93. De hecho, de facto la alianza existía no formal desde los 90, desde principios de los 90, pero en el 93 firmamos un pacto y una de las tácticas nuestras era apuntalar al PLD para evitar la polarización que querían imponer. Porque las fuerzas que querían desplazar a Balaguer del poder, que ya tenía un periodo, tenía 8 años en el poder, más 12, tenía 20 años, las fuerzas que querían eso se habían propuesto dividir al Partido Reformista. A la cabeza de ese movimiento se puso el dirigente reformista muy prominente, Fernando Álvarez Bogal, que fue compañero de fórmula de Peña Gómez, además de que eran grandes amigos desde su juventud, y dividir al PLD. Ya había un sector del PLD que había fracturado al PLD en los 90 y lo iba a volver a fracturar en el 94. Nosotros, al hacer la alianza con el PLD, apuntalamos al PLD. O sea, estamos hablando de un escenario bastante similar en cuanto a manejo se refiere a lo que estamos viendo ahora. Bueno, en algunos aspectos sí, pero observa este detalle. Estamos hablando 30 años atrás, ¿eh? Se produce ese choque de esas dos grandes coaliciones. Balaguer tenía una tasa
de apoyo importante de los sectores conservadores del país. Siempre contó con el voto de las mayorías silentes. Y Peña Gómez, sin duda, un gran líder popular, muy carismático, con un poder de comunicación fuera de serie. Era una figura que tenía al mismo tiempo la desventaja de que, así como generaba pasiones a favor, tenía también un voto en contra muy fuerte. Entonces, al chocar esas dos estructuras, evidentemente vino la crisis política electoral. El país estuvo al borde de un conflicto interno porque el margen de votación fue muy cerrado. El doctor Balaguer ganaba por poco y el PRD impugnó y acusó al Partido Reformista, a los balagueristas, de haber hecho fraude. Y entonces vino esa crisis electoral. Se habló de 300.000 votos. Bueno, la apreciación que nosotros teníamos Se habló. como aliado al PLD, viendo el proceso ya un poco a la distancia, era que en el fondo ambas maquinarias habían recurrido a todas las fórmulas habidas y por haber para retener el poder en el caso de los reformistas o para ceder el poder. Pero la coalición que estaba desplazando a Balaguer era una coalición grande apoyada por los grandes grupos económicos locales, por la Internacional Socialista, por Diálogo Interamericano, por Carlos Andrés Pérez ya había salido del poder en Venezuela. En el 94 ya él no estaba en el poder y quizá por eso no pudo mover más fuerzas a favor de su candidato local, que era el doctor Peña Gómez, gran amigo de Carlos Andrés Pérez. Pero el punto que quiero resaltar es que con motivo de ese choque, después que el doctor Balaguer es proclamado presidente por la Junta Central Electoral, presidente electo por la Junta Central Electoral y presidente constitucional por la Asamblea Nacional, se produce un pacto por la democracia que conduce a un recorte del periodo constitucional. Desde el punto de vista constitucional, formal, técnicamente, eso era un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Consensuado, pero golpe de Estado al final. Pero golpe. Sí, así es. ¿Qué pasa? El ingeniero Quique Antún, Federico Antún, era secretario general del Partido Reformista en ese momento y era uno de los asistentes de la persona más allegada al doctor Balaguer y también era ministro de planificación del secretariado técnico de la presidencia. Y él cita, lo ha dicho varias veces, que después que se hace el pacto y la nueva reforma constitucional para recortar el periodo, a él lo llamaron los norteamericanos. Y eso, le ha dado testimonio de eso. Y concretamente le dijeron, mira, dígale al doctor Balaguer que ese recorte de los 2 años es el resultado de su actitud de no colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en el manejo de la crisis haitiana. Se lo puede preguntar aquí, que invítalo, porque él tiene más detalles de cómo fue todo ese proceso. Se le llamó formalmente a la embajada americana para que transmitiera ese mensaje al presidente Balaguer, después de los hechos consumados. Entonces, esto era muy importante porque en realidad era un mensaje a buena parte de la clase política. Se le estaba diciendo, mira,
esto le va a pasar a cualquiera que se oponga a las decisiones de los Estados Unidos en esta materia. Y eso marcaría mucho el comportamiento de la clase política dominicana con relación a este tema. ¿Qué pasa? Yo lo quiero resaltar porque inmediatamente empezamos a ver los efectos. Ya el doctor Balaguer, con un mandato recortado, un gobierno cuestionado, porque lo que quedó fue que se produjo un gran fraude y que él era una especie de usurpador, terminando su carrera política. Entonces el doctor Balaguer empieza a recibir presiones de todo tipo. Una de ellas fue traerle aquí al presidente haitiano, que lo habían repuesto, Aristide, para un encuentro con él, y a su primer ministro, en este caso el presidente Preval, René Preval, García Preval, como le decía. Eso se manejó desde Europa, porque eran los europeos en este caso los que se involucraron en esa acción a través del OME, y que para restablecer las relaciones entre Haití y República Dominicana viene Preval, Balaguer, y se firma un documento, un pacto en la comisión para dar nacimiento a la Comisión Mixta Binacional. Y dentro de los temas que se incluyen como competencia de la Comisión Mixta Binacional que se estaba creando ahí, se incluye el tema de las políticas migratorias. Eso constitucionalmente era competencia del Congreso, pero esa jugada de ese movimiento de pinza, por un lado los norteamericanos y los canadienses, recortándole el periodo al doctor Balaguer, y por otro lado los europeos, trayendo a través del OME a las autoridades haitianas y llevando a Balaguer a firmar ese pacto en ese periodo de transición, genera un problema que lo voy a explicar. En la Dirección de Migración, ya yo ahí había sido electo diputado, la Dirección General de Migración había estado trabajando bajo el mandato de Vitelio Mejía el proyecto de ley de migración con asesoría de la OIN. Vino un alto funcionario de la OIN, experto de argentino, y trabajó por un tiempo con las autoridades dominicanas, y ya siendo yo diputado, estoy hablando ya para el finales del 94, 95, me plantean Vitelio Mejía que si yo podía introducir en el debate el proyecto de ley de migración. Yo realmente, para mí era un honor. Primero me lo estaban pidiendo. Vitelio, un gran amigo, que había sido de la Fuerza Nacional Progresista, pero además era un interés del presidente Balaguer. Y yo contento porque era una oportunidad de impulsar un proyecto de Estado. Y pedí reunirme con el experto argentino. Me reuní un par de ocasiones con él y él me garantizó que ese proyecto tenía el estándar internacional, que la OIN lo validaba perfectamente. Bueno, ese proyecto estaba listo.
yo voy y hablo con mis aliados del PLD y le digo, miren, vamos a aprovechar esta etapa para someter este proyecto de ley a la discusión. Avanzaba ya el 95 y inmediatamente, porque el gobierno quiere, el presidente Balaguer quiere, al terminar su periodo, dejar la ley esta ya en el Congreso. Pero el PLD no quiso entrar en ese tema. Inmediatamente me dijeron que ese tema era mejor tratarlo fuera del Congreso y que después de las elecciones del 96 entonces se sometiera. Y eso tiene unas implicaciones, eso tiene una significación. ¿Qué pasa? Yo se lo expliqué a la gente del gobierno y ellos también entendieron que el ambiente que había no era para empezar a discutir ese tema, porque de lo que se trataba era ahora de organizar una coalición para ganar en el 96. Una coalición que, dicho sea de paso, fue propuesta por la Fuerza Nacional Progresista. Quien primero propone eso es mi padre, en una conferencia en el Hotel Lina. Incluso designa intuito persona al político que le entendía que debía encabezar la candidatura de la coalición apoyada por Balaguer y Juan Bosch. Balaguer le dio su visto bueno a esa fórmula y Juan Bosch y el comité político ya era el que estaba decidiendo, aunque a regañadientes, porque muchos no querían a Leonel, entendían que debían ser otros, aceptaron la fórmula y empezó a trabajarse en eso hasta que se dio el proceso electoral y ganó Leonel con el apoyo de Balaguer, de el PLD. Nosotros le dimos apoyo, pero no formal, electoral. Nosotros no hicimos alianza en ese momento con el PLD. Le dimos apoyo público porque la idea originalmente fue una propuesta nuestra y si la empiezan a concretar no teníamos más camino que respaldarla. ¿Qué pasa? Gana Leonel. Y ahí se da, el presidente Fernández gana y a principios de febrero del año 97, mi amiga Taina Gotró era la directora de Migración, el doctor Blanco Fernández era el ministro de Interior. Ellos toman la decisión de escalar las repatriaciones de haitianos porque estaban llegando muchos haitianos. Ellos entendían que había que responderle con unas repatriaciones. Y Taina, que todo el que la conoce sabe que es una mujer de almas a tomar. Y yo conozco a Taina, a los dos lo conozco. Y entonces Taina empezó a repatriar. Eso generó una crisis muy fuerte. Porque nada más y nada menos que Martino Meloni, que había sido el representante europeo en República Dominicana por varios años, Martino Meloni le hace una advertencia, una amenaza velada a República Dominicana de que, fue un diktat, fue una especie de orden en lenguaje diplomático, de que había que parar las repatriaciones. Porque si República Dominicana continuaba con las repatriaciones, la Unión Europea iba a suspender los programas
los programas de ayuda dentro del acuerdo de Lomé, los programas de cooperación, los programas de crédito. Como yo conocía a Meloni y habíamos hablado mucho de la situación de Haití a través de unos amigos comunes, yo lo llamé a Bruselas. Yo inmediatamente protesté siendo diputado. Preparamos una carta que la firmamos 20 y pico de diputados rechazando esa injerencia, porque decíamos que la cuestión migratoria era un tema de control interno, de política interna, que constitucionalmente correspondía al dominio privativo del Estado y que nadie podía meterse en esa materia. Yo lo llamé, tenía confianza para hablar con él y le pregunté: Martino, ¿por qué usted nos hace esa amenaza? ¿Por qué van a suspender los programas de cooperación? Aquí tenemos un problema migratorio que está escalándose. Entonces, él me explicó, me dijo: mira, lo que pasa es que la situación de Haití está muy deteriorada. ¿Y eso que tiene que ver con nosotros? Y si República Dominicana repatria para Haití, se va a provocar un problema mayor allá. Y además, me dice, hay un acuerdo que los problemas migratorios se discutan primero en la Comisión Mixta Binacional y se logren acuerdos bilaterales. Sobre una situación migratoria ilegal. Entonces yo le digo, mire, nosotros tenemos una ley de migración que no es la mejor del mundo, pero es una buena ley y estamos trabajando con una ley nueva que vamos a someter ahora al Congreso. Pero él me dijo: no, es que nosotros privilegiamos el acuerdo que se firmó. Yo le dije: pero eso es inconstitucional, porque ese acuerdo no ha ido al Congreso, el de la Comisión Mixta Binacional, y ustedes nos están pidiendo que discutamos con los haitianos unos protocolos de repatriación. Bueno, el asunto es que nosotros hicimos nuestra protesta. O sea, tú tienes una inmigración ilegal, se está violando la ley. Entonces ellos nos estaban presionando a nosotros para que nosotros nos pusiéramos de acuerdo con los violadores de la ley para no sancionarlo por violar la ley. No. Oye, a dónde condujo, oye a dónde condujo esto. Porque no era con los violadores, sino con las autoridades de Haití. Oye a dónde condujo esto. La gestión del presidente Fernández, ante la presión europea de que van a suspender los programas de ayuda, un gobierno que recién comienza, se espanta, se metió abajo de la mesa, Leonel. Se metió abajo de la mesa, Leonel. Chiquito. Se metió abajo de la mesa, Leonel. Se pone chiquito. Entonces, oye lo que pasa. La ley que se empezó a discutir en unos talleres, unos seminarios, el primero y único que se hizo fue en INTEC, con participación de todos los sectores. Esa ley, el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Latorre, se la lleva para la Cancillería. Sale del ámbito de Interior, la llevan a Cancillería, la engavetan y le dan prioridad a la discusión de unos protocolos bilaterales. Encargan a Wenceslao Guerrero Pou. Yo conozco a Wenceslao. Sí, Wenceslao, embajador encargado de asuntos haitianos, de que encabece la comisión que discuta con los haitianos. Wenceslao se pasa el año 97, 98 y parte del 99 discutiendo esos protocolos con los haitianos. Y 3 años. Yo 97, recuerdo. 98 y 99. Yo recuerdo. Una discusión de 3 años. Pero yo recuerdo. Y en el ínterin seguían llegando.
yo recuerdo que le decía a Wenceslao, mira, yo entiendo que tú estás cumpliendo órdenes, porque tú eres embajador de asuntos haitianos y hay una línea de la Cancillería de que esto se maneje ya no en el ámbito de interior ni de la institucionalidad constitucional nuestra, sino en el ámbito de la Comisión Mixta Binacional, que era inconstitucional, pero que está es bien. inconstitucional y no estaba sancionada por el Congreso, pero ellos estaban dándole impulso a eso. Entonces yo le decía, mientras tú discutes con los haitianos el tema de si tenemos o no derecho a repatriar, ¿Siguen llegando? porque no, es que al final se consideró un gran mérito que nos reconocieran los haitianos que nosotros tenemos derecho a repatriar. O sea que tenemos que pedir el permiso. No, porque eso era parte del esquema de los protocolos. Porque los protocolos, es verdad que se necesitaban unos protocolos, en realidad, más que protocolos, unos reglamentos, pero había que tener algún tipo de entendimiento con los haitianos, porque si tú metes un grupo de nacionales haitianos a las 12 de la noche en la frontera, eso ya como que no es correcto. Tiene que haber unos horarios para que las autoridades de ambos estados en eso cumplan con ciertos controles. Pero lo importante que quiero destacar es que nosotros, fruto de la presión norteamericana por un lado y europea por otro, paramos el conocimiento de la ley de migración durante el año 97, 98, 99, 2000, en el 2000 se envía ya finalmente el proyecto. El 27 de febrero, ya cuando estaba terminando el mandato, se envía de nuevo. Pero nos pasamos casi 3 años discutiendo unos protocolos que ni se mandaron al Congreso Dominicano, y en Haití llegó un punto en que no se podía mandar al Congreso porque no había Congreso. Porque esto es, uno va viendo las cosas y uno dice, la verdad que esto tiene aspectos de comedia. Tiene aspectos de comedia. ¿Qué pasa? Eso en realidad fue un episodio que reflejó la vulnerabilidad del país. Fíjate cómo amenazaron. Yo no iría tan lejos como la vulnerabilidad del país. Yo iría tan lejos como la cobardía de un sector empresarial que controla el Estado Dominicano. Bueno, pero meter el país en ese saco hice como muy lejos. No, es que me refiero a que los que gobiernan el Estado, como acabábamos de entrar a Lomé en el año 89, ya en el 97, ahí venía el uso del arma económica, de sanciones económicas, si no hacíamos lo que ellos querían en materia de migración, de extranjería. Pero eso viene dado por una dependencia económica que el mismo grupo empresarial político creó. No, y que procuran, porque acuérdate lo que yo he dicho. Entonces, dependemos económicamente porque ellos nos pusieron a depender económicamente. Lo que pasa, lo que yo quiero evidenciar y probar, es que históricamente Haití, los haitianos y sus crisis, que son interminables, han sido usados tanto por actores locales como por actores internacionales como carta de negociación de los intereses corporativos, sectoriales, personales, de las clases dirigentes dominicanas con los poderes internacionales. Pero negocio hay
cuando yo necesito algo que tú tienes o tú necesitas algo que yo tengo. Pero si yo tengo hasta cierto punto autosuficiencia con respecto a ti, tú no tienes nada que ofrecerme a mí que yo quiera adquirir de ti. Sí, pero el problema, ellos no lo ven así. Ellos, los poderes internacionales, ¿qué es lo que están viendo? Tenemos un problema aquí, histórico, de un Estado colapsado, fallido. Reconstruirlo es muy difícil, casi imposible. A los haitianos ellos lo han descartado como nación. Aquí al lado tenemos una nación que relativamente corrupta hasta la médula. Relativamente funcional en comparación con la anterior. Y sus clases dirigentes son corruptos. Manejables. Corruptos. Sometida. Corrupto. No, el tema de la corrupción. Corrupto. Óyeme, el tema de la corrupción juega un papel. Un papelazo, Pero el problema va más lejos. Por ejemplo, todo el sistema de cuota de exportación es un tema. Depende de a quién tú le vendas. Bueno, es que cuando depende de a quién tú le vendas. Óyeme, el negocio de República Dominicana históricamente, el área de negocio de República Dominicana ha estado vinculada a Estados Unidos o a la Unión Europea. Entonces, cuando tú tomas el acceso a mercado como un instrumento para empujar una política en una agenda como la de migración o en una agenda como la nacionalidad. Te voy a demostrar ahora hasta dónde se llegó en eso. El problema es, bueno, tú estás usando una asimetría económica que hay. Nosotros somos un país dependiente. El mercado nuestro, esos son los mercados tradicionales nuestros. Y igual que pasó con Iniciativa de la Cuenca del Caribe. De vuelta. No dicen, espérate, no es interrumpirte, es marcar eso, es subrayarlo. Mercados tradicionales nuestros. Está bien. Perfecto, continúa. Bueno, pero tú estás hablando de un mundo donde acababa de salirse de una gran división del mundo y donde el bando vencedor, con el discurso del consenso Washington, era Estados Unidos y la Unión Europea, Occidente. Entonces, esa es una realidad. ¿Qué pasa? Aquí faltó poder de negociación. Mira, te voy a hacer un incidental para referirte a una experiencia, porque un grupo de diputados fuimos a Bruselas en el año 96. Esa misión la encabezaba Monchi Fadul, que era presidente de la Cámara de Diputados. Y allá los europeos nos invitaron a un almuerzo con el presidente haitiano, con Preval. No, muy interesante. No, porque de verdad, muy interesante. En el encuentro que te voy a decir, de los políticos haitianos que yo conozco, Preval demostró tener un equilibrio, una serenidad interesante. Yo le pregunté, incluso una franqueza fuera de serie, yo le pregunté a Preval, allá estando en Bruselas, presidente, ustedes acaban de eliminar el ejército por una decisión, el presidente Aristide lo pidió, eso fue parte de los acuerdos, eliminar el ejército. Y acaban de constituir una policía. ¿Qué usted espera de esa policía? ¿Qué usted cree que puede pasar con esa nueva institución? A mí me sorprendió. Los otros diputados, después lo comentamos, se quedaron sorprendidos por la respuesta que él dio. Él dijo, ninguna institución es diferente a su pueblo. Uh-huh. Esa policía que estamos creando ahora va con el tiempo a reproducir los mismos vicios, los mismos problemas que tenía el ejército. Sí, así es. Óyeme, muy franca.
Obviamente seguimos conversando del tema sobre hasta dónde ellos pensaban llevar la policía, porque la habían constituido con unos cuantos miles de efectivos y realmente cuando tú miras el histórico de la Policía Nacional Haitiana, nunca ha llegado a 12.000 efectivos. Que yo tenga conocimiento, el máximo ha sido 12.500, lo cual para un país de 27.000 kilómetros, montañoso, con es igual a nada. 10, 12 es igual a millones, nada. Es igual a nada. Es nada. Porque un país con esa población tenía que tener por lo menos, tenía que tener una policía de unos 30.000, 40.000 efectivos. Pero volvamos al tema. El gobierno de Leonel. ¿Qué año es eso, más o menos? Porque ya No, pasamos... ese encuentro con Preval fue en 96. Ok. Lo que yo te conté de el diálogo con Meloni, las amenazas, fue en 97. Entonces, entre febrero se y envía marzo. en el 2000 el proyecto de ley de migración, llega Hipólito Mejía. Sí, pero antes hay que contar algo muy importante. Para mí, quizá, bueno, fueron 2 episodios que vivimos en esa etapa. 3 episodios que vivimos en esa etapa. Yo, siendo diputado, elaboro un proyecto de resolución que lo aprueban todos los partidos y todos los líderes, porque se consultó con Peña Gómez, se consultó con Balaguer, se consultó con los PLDistas. De hecho, la iniciativa venía de un aliado y me apoyaron ellos. Doctor Vido Medina endosó la resolución que creaba el Fondo Internacional Regional de Ayuda a Haití, con recursos solicitándole a la Asociación de Estados del Caribe que República Dominicana lo planteara en el marco de la Asociación de Estados del Caribe para que fuera una iniciativa regional de cara al Club de París, que es el club de los países acreedores, y que entre todos se constituyera el Fondo Internacional Regional con un comité de gestión para las tareas de reconstrucción de Haití, de ayudar a Haití en Haití. Ese fue el primer esfuerzo que nace desde el Congreso Dominicano y desde las corrientes nacionalistas de internacionalizar la solución a los problemas de Haití. Porque nosotros veíamos con mucha claridad que o se internacionalizaba la solución o se insularizaba la solución. Los grupos de poder local, que lo que estaban pensando era en mercado, en aliarse a los europeos, a los norteamericanos, lo que estaban pensando era, como lo vimos en programas anteriores, en el dominio del mercado insular y luego del dominio del mercado regional y del Caribe. Eso era el enfoque economicista que primaba en esos grupos. En el Congreso habíamos presentado esa resolución. Integrante de esos grupos. No, ahí básicamente todos los grandes grupos del país. Entonces, déjame hacer... Todos los que se fueron a negociar. Primero, acuérdate lo que dijimos en el primer programa, Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la visita que me hizo Frederick Mazadeh. Déjame hacerte una para pregunta. explicarme la posición americana. Y después en la Unión Europea. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Porque yo veo que todo el mundo quiere usar Haití, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Porque según veo los grupos económicos de aquí, estaban pensando aliarse con Haití para obtener la ventaja de los mercados europeos, sí, que querían asistir a Haití, y los mercados estadounidenses que querían asistir a Haití. Pero ninguno habló de cómo era que se iba a arreglar Haití. Claro. Perfecto. Entonces, desde afuera quieren influenciar con sus mercados a República Dominicana para ayudar a Haití, pero tampoco definen cómo es que se va a ayudar a Haití. No.
La solución, Espérate. los hechos era Espérate. resolver el problema aquí. Pero espérate. Y yo te lo voy a demostrar. Pero espérate. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y cómo se resuelve el problema? Por una sencilla razón. Tú le puedes meter todo el dinero del mundo, toda la tecnología del mundo, todo el equipamiento, logística y lo que fuere, y ponérselo en la mano a un grupo. Y si ellos no están al nivel de lo que tú le estás dando, por más vuelta que tú des, no va a cambiar su situación. Entonces, meterle cuarto a personas que no saben manejar su cuarto, eso no tiene sentido. No, mira, lo que planteaba la resolución no era darle dinero a Haití. Lo que planteaba la resolución... Pero vuelvo, reconstruiste Haití, pero dejaste el mismo pueblo que lo destruyó a cargo de lo que tú reconstruiste. Mira, el problema está... el lo drama... que no entiendo. Mira, Remberto, el drama histórico que está planteado es que Haití, además de un estado colapsado, fallido, desintegrado, es un estado descartado, desahuciado. Un estado en el que el pensamiento dominante en la comunidad internacional, en los organismos internacionales, aquí y en las propias élites haitianas, es que no hay nada que hacer. Que lo que hay que buscarle una salida para que, y aquí hay gente que se cree, como yo lo relaté aquí, que nosotros podemos, vamos a decir, dominicanizar Haití o ejercer hegemonía, injerencia, tutela sobre Haití, lo cual es un disparate. Porque los haitianos, eso, lo último que van a aceptar los haitianos es eso. Pero quiero volver a lo del episodio de la resolución, porque no era obligatorio, sino un planteamiento al Ejecutivo. Antes de, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que Mark Zuckerberg hubiera inventado Facebook en Haití. Hubiera sido un muchacho de esos universitarios haitianos. La primera clase de computadora que yo cogí a principios de los años 90 fue en Haití, que la cogí, Sistema DOS. O sea, en Haití se daba clase de computadora, y no porque me lo dijeron, porque yo la cogí. Yo la cogía de 8 de la mañana a 12, o sea, era un intensivo. Y era bueno, Ahora, imagínate que hubieran inventado Facebook en Haití. Y esa compañía multibillonaria, con todo ese seguimiento, hubiera sido haitiana. Para ponerte un ejemplo. ¿Tú te crees que con ese nivel de manejo de dinero estuviéramos hablando de lo que estamos hablando hoy? Lo primero es... Para ponerte un ejemplo. Yo te voy a recomendar un libro, si no lo conoces, búscalo. No. De Mariana Mazzucato. ¿Por qué te pongo el ejemplo? ¿Por qué te pongo el ejemplo? Porque todo el mundo habla de Haití, de meterle mucho cuarto a Haití, de reconstruir Haití, sin resolver el problema de quien va a utilizar esa estructura y el pasado reciente de cómo acabaron con su propia estructura. En eso, fíjate, eso es una historia que viene posterior. La verdad es que cualquier esfuerzo que se haga tiene que contar con lo que yo llamo el emperador japonés de Haití. ¿Qué es? Son los actores haitianos que de alguna manera le salvarían el espíritu nacional, el honor nacional, el orgullo nacional a una nación que colapsó, que perdió la guerra contra la pobreza, que se está desintegrando, pero que para levantarse también tiene que levantarse con un sentimiento de que no somos un país fracasado, podemos resurgir y podemos ser una nación, no voy a decir como Trump, grande otra vez. Eso se necesita, porque al final, yo estoy de acuerdo contigo, no es un problema de recursos. No es un problema de recursos, porque el mayor recurso es el recurso humano. Exacto. Y si tú no lo involucras en el proceso, al final cualquier esfuerzo que se haga se pierde. Ahora, volviendo al tema, porque son los hechos, la relación de hechos. Te estoy hablando que se da el caso que es
de la ley de migración, la amenaza de que no se puede, inmediatamente uno que está viendo el tema empieza a hacer un planteamiento que es más político. Bueno, nosotros los dominicanos, ¿qué queremos? Una solución internacional, no una solución a expensas nuestra. Y la solución tiene que ser de corresponsabilidad. De la Asociación de Estados del Caribe, en ese momento recién fundada, y el Club de París, el Club de los Países Acreedores, para que con la deuda externa de los países de la región, en vez de pagársela al Club de París, con unos descuentos los países de la región, contribuyeran en las infraestructuras, las inversiones, en recursos humanos y todo eso, y que la acción en Haití se viera mucho más allá de una acción militar, de una acción para contener la salida de los haitianos de la isla. Porque eso fue lo que pasó en el 94. Lo que pasó en el 94 fue eso. No queremos haitianos fuera de la isla. Aíslen, como dijo Jefferson en 1801, la peste de la rebelión, en este caso es la peste del éxodo haitiano, aíslenlo a la isla de Santo Domingo. Entonces, presenté esa resolución, eso se aprobó a unanimidad. Después, en el 99, yo se lo planteé al presidente Fernández en una visita que él le estaba haciendo a mi padre. Yo aproveché, se acababa de aprobar la resolución, le dije: mire, presidente, se acababa de volver a aprobar la resolución, porque se aprobó 2 veces. Y no se ejecutó nunca. Y yo le dije: mire, presidente, esta es una oportunidad, porque viene el encuentro de la Asociación de Estados del Caribe para acá. Asúmalo y plantéelo. Él me dijo: mira, el problema que tenemos es que estos vecinos son muy complicados y no lo hemos consultado con ellos. Y si eso, que ya está aprobado por el Congreso, se lo presentamos, ellos, por su orgullo nacional, no lo van a querer, porque entienden que nosotros no tenemos que estar planteando este tipo de cosas en el plano internacional. Claro, nosotros lo estamos planteando también como un escudo protector de República Dominicana. No, pero espérate, si yo te consigo un saco de cuarto y tú lo que necesites es cuarto y tú no lo quieres coger, ese problema tuyo, Sí, pues ya yo cumplí con pero conseguírtelo. exacto, porque es el argumento moral y el argumento histórico para decir: República Dominicana no quiere un conflicto, República Dominicana quiere una solución. Entonces, ¿qué pasa? Eso se dio ahí. ¿Qué pasa? Se da otro episodio que para mí fue el más revelador. Viene una misión en el año 2000 del Parlamento Europeo a la isla. Lo trae Lomé. El Parlamento Europeo viene a ver cómo está funcionando el acuerdo de Lomé. Eran 7 legisladores, 9, no recuerdo. Y rinden un informe. Ese informe no tiene desperdicio en las conclusiones. Porque cuando tú lo lees, Consuelo lo ha mostrado varias veces, cuando tú lo lees, lo que ellos estaban proponiendo, pues ellos decían: aquí hay un problema estructural muy serio, y para evitar un conflicto en la isla, porque hay una alta densidad demográfica y problemas históricos y culturales y étnicos y de idiosincrasia, para evitar un conflicto en la isla, nosotros lo que proponemos es que los haitianos que están en República Dominicana sean integrados a República Dominicana, y para evitar conflictos mayores, nosotros nos comprometemos a gestionar que la Unión Europea sea flexible, amplia, generosa con los visados a los dominicanos. En otras palabras, lo que ellos estaban proponiendo en el informe Saca de lo tuyo era de Europa un intercambio y de Haití aquí. de poblaciones. Haitianos aquí, dominicanos en Europa, en España. Porque mencionaba concretamente a España. Por el idioma. Por el idioma. Porque se supone que la
La conexión de nosotros con Europa viene por España. Entonces, óyeme hasta dónde eso llegó. Los diputados dominicanos que le estaban dando seguimiento al tema, aprovechamos la visita, eso fue público, lo denunciamos y todo eso. Oye, esto, aguántalo ahí, porque vamos camino a la cuarta parte de esta entrega, porque por hoy se nos acabó el tiempo. Marca la página ahí. Bueno, está bien. Señores, este es un problema, como estamos viendo, que tiene orígenes bastante conflictivos. Se han hecho de todo tipo de manejos para lograr la solución dominicana al problema haitiano. No, seguimos con ustedes hasta que se acabe, para que ustedes tengan la data, la información precisa y acabada de cómo fue que llegamos hasta aquí. Por hoy lo dejamos hasta aquí y que el Señor los bendiga.